Buenos días con todos ustedes. Estamos nuevamente con 21 temas de discipulado bíblico y esta vez llegamos al tema número 6, claves para entender la Biblia, la parte 1. Quisiera decirles que cuando terminemos estos 21 temas de discipulado, entraremos a otro curso mucho más extenso, más profundo, que se va a llamar Cómo estudiar la Biblia. Y esta parte que llamamos aquí claves para entender la Biblia es un pequeño resumen, bastante sintetizado acerca de aquel curso que se llamará Cómo estudiar la Biblia. Muy bien, claves para entender la palabra de Dios, la parte 1, el día de hoy. Entramos al punto número 1. Cada palabra de la Biblia fue puesta allí por el Espíritu Santo. Cada palabra fue escogida por el Espíritu Santo. Y esta es una de las diferencias más importantes entre la Biblia y cualquier otro libro que nosotros podamos estudiar. La Biblia es un libro donde cada palabra tiene una importancia suprema. La Biblia es no solamente un libro de las enseñanzas de Dios o de los pensamientos de Dios. La Biblia es el libro de las palabras de Dios. Cada palabra fue colocada allí en su palabra por el Espíritu Santo. Vamos a ver en Juan 17, esto es la oración final del Señor Jesús, terminando la última cena en esa noche en donde Él fue capturado. Él hizo una oración por todos nosotros finalmente después de la última cena. Y el Señor Jesús dijo esto: ahora pues, Padre, glorifícame tú en ti mismo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En Juan 17:5 era el momento previo, un poco tiempo antes de ser llevado, capturado para ir a la cruz. Por eso el Señor está diciendo que va a ser glorificado. Y continúa su oración. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste a mí y guardaron tu palabra. Fíjese cómo hemos subrayado. Guardaron tu palabra, es decir, guardaron los discípulos, los creyentes, la palabra de Dios en general, que se refiere a la Biblia entera. Y continuamos. El Señor Jesús sigue diciendo: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. En este caso hay una diferencia con el versículo anterior, porque aquí el Señor Jesús dice: las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Es muy importante entender eso. Como digo, la Biblia no solamente contiene enseñanzas, mandamientos de Dios, instrucciones, etc. Pero sobre todo, la Biblia tiene muchas palabras y cada palabra que está escrita en ella. Primeramente el Señor Jesús dice tu palabra, la Biblia entera, pero luego dice las palabras que me diste. Cada palabra, eso es la Biblia, muy diferente de cualquier libro. No existe ningún otro libro como la Biblia, en donde cada palabra tenga una importancia suprema realmente. Aquí estamos en el Salmo 12, versículo 6, también. Las palabras de Jehová, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra, colada 7 veces. Plata refinada, eso es la palabra de Dios. Hace años atrás yo tuve la oportunidad de trabajar por un tiempo en la joyería de plata y yo conocí este proceso. La plata se funde y cuando ya ha llegado al estado líquido con mucha temperatura, uno le aplica encima un poco de bórax. Y el bórax entonces tiene la propiedad de absorber todo lo que son las impurezas de la plata. Las escorias de la plata se juntan con el bórax en la superficie líquida de la plata fundida. Y entonces uno puede separar las escorias de la plata. Pero en este caso nos dice que la palabra de Dios
o mejor dicho, en este caso, cada palabra, fíjese, las palabras, no solamente la palabra entera, las palabras de Jehová, palabras limpias en primer lugar, nunca como las palabras del hombre, palabras limpias de Dios, y tan limpias que son como la plata purificada 7 veces. No sé yo cómo es que podrá la plata tener tantísima pureza, pero 7 veces purificada la palabra de Dios. Cada una de las palabras de Dios purificada, refinada, quitadas las escorias, las impurezas de la plata, no una vez ni dos, sino 7 veces purificada. Palabras tan limpias que son de Dios. Ahora vamos a este versículo también del Señor Jesús, porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley sin que todas las cosas sean cumplidas. Y aquí vamos a un punto nuevamente asombroso, porque ya no solamente está hablando de una palabra dentro de la Biblia, ahora está hablando de una partícula de una palabra. Fíjese, si es tan importante una sola palabra en la Biblia, el Señor Jesús da testimonio de que ni una jota ni un tilde. Ahora, la jota era solamente un pedacito de las letras hebreas en ese tiempo. Era la diferencia entre un ángulo y una curva dentro de una palabra. Y la tilde, algo similar en el idioma hebreo. O sea, estas dos, la jota y la tilde, y el tilde, eran pedacitos, ya no de pedacitos de una palabra, porque un pedacito de una palabra es una letra. La palabra se compone de letras, pero el Señor Jesús está dándole una importancia grande, no solamente a cada palabra, ni tan solamente a cada letra, sino en este caso a un pedacito pequeño de una sola letra de la palabra de Dios. Es increíble la precisión, la exactitud que Dios ha puesto en su palabra, y por eso decimos que el Espíritu Santo ha escogido cada una de ellas dentro de la palabra de Dios. Muy bien, entramos al punto número 2. El principio más importante al estudiar la Biblia es el principio del contexto. Entre todos los principios de estudio bíblico, el contexto es el más importante. Ahora, ¿qué quiere decir contextos? Significa simplemente el tema del cual estamos hablando en determinado momento. Por ejemplo, si nosotros estamos conversando entre amigos y nos ponemos a hablar de la pandemia del COVID-19, ¿no? Por largo rato. Entonces, nuestro contexto de conversación es el COVID-19. Nuestro tema de conversación es el COVID. Pero de repente cambiamos de tema y comenzamos a hablar de la economía, cómo ha afectado por la enfermedad la economía del país. Entonces, hemos cambiado de tema, hemos cambiado de contexto. Ya no hablamos de la pandemia, hablamos de la economía. Y de repente pasamos a hablar acerca del Congreso peruano. Y fíjese, de nuevo, hemos cambiado de contexto, hemos pasado al contexto del Congreso. Entonces, la palabra contexto es simplemente el tema del cual estamos hablando. Se podría decir tranquilamente que contexto es un sinónimo de el tema. En este ejemplo que pusimos, nuestro primer contexto fue la pandemia. Nuestro segundo contexto, o sea, nuestro segundo tema fue la economía. Y el tercer contexto, el tercer tema ha sido el Congreso de la República. Así que el contexto es simplemente el tema que está tratando en ese pasaje, en ese capítulo. Incluso el contexto de un libro entero de la Biblia, porque cada libro de la Biblia tiene diferente contexto, o sea, diferente tema. Por ejemplo, el contexto de Génesis, el tema de Génesis viene a ser el origen de todas las cosas en los cielos, en la tierra. Ese es el contexto, o ese es el tema de Génesis.
En cambio, otro libro, bueno, la Biblia tiene 66 libros en total. Si buscamos el contexto de Apocalipsis, el tema de Apocalipsis es las cosas del futuro y de la eternidad. Ese es el tema allí. Si buscamos el contexto del libro de Mateo, el contexto de Mateo, el tema del que habla Mateo es Jesús, el rey de los judíos. Jesús, el rey de los judíos. Así que cada libro de la Biblia tiene diferente tema, o sea, diferente contexto. Incluso cada capítulo tiene diferente contexto. Entonces, es tan importante este principio. Vamos a ver algunos ejemplos. Estamos en Hebreos capítulo 9, versículo 15. Leemos allí. Y por esta razón, está hablando del Señor Jesús, y por esta razón Él es el mediador del Nuevo Testamento, para que entreviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había debajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aquí está hablando de dos testamentos en la Biblia. La Biblia tiene el Antiguo Testamento, que aquí se le llama el primer testamento, el Antiguo Testamento, ¿no? Y nos dice que el Señor Jesús es el mediador de un nuevo testamento, el nuevo pacto de Dios, porque el primer testamento, el primer pacto, era el pacto de la ley. Pero el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, es el pacto de la gracia, la salvación por medio de la fe, ya no por medio de la ley. Entonces, el Señor Jesús instituyó el Nuevo Testamento. Él es el dador del Nuevo Testamento. Y continuamos. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. Una persona otorga su testamento y deja todo listo ya, pero el testamento no tiene validez hasta que muere el testador. El Señor Jesús es el testador del nuevo pacto de Dios, del Nuevo Testamento de Dios, de la gracia. Y sigue diciendo, porque el testamento es firme después de muertos, cuando ya muere el otorgante. De otra manera, no es válido entre tanto que el testador vive. Y aquí encontramos entonces una clave para entender, por ejemplo, los 4 evangelios. Muchos errores se han cometido al interpretar el contenido de los 4 evangelios, al no entender este principio. El testamento no es válido entre tanto que el testador vive. Jesús, el testador del nuevo pacto, mientras lo encontramos a Él en los 4 evangelios, no está presente allí todavía no está válido el pacto de la gracia. Está en preparación, sí, pero el testador, el dador del testamento, Jesús, todavía no ha muerto, no ha resucitado. Por lo tanto, el Nuevo Testamento, el pacto de gracia, aún no está presente en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y por eso vamos a ver lo que dice en Lucas capítulo 7, verso 28. Leemos allí. Porque yo os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Empero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Juan el Bautista es mencionado como el profeta más grande, es decir, el profeta del Antiguo Testamento, porque como decimos, en el escenario de los 4 evangelios todavía no ha empezado la validez del pacto de la gracia. Y por lo tanto Juan el Bautista todavía es un profeta del antiguo pacto, del pacto de la ley. Y el Señor Jesús lo menciona a él como el mayor entre los nacidos de mujeres. Ahora usted sabe, hemos estudiado desde la primera clase en este discipulado, el nuevo nacimiento se produce cuando uno acepta a Cristo, cuando uno se convierte al Señor, se produce el nuevo nacimiento. Pero los santos del Antiguo Testamento no tuvieron ese nuevo nacimiento. Los creyentes, aún los profetas como Juan el Bautista, no nacieron de nuevo, porque no estaba vigente el nuevo pacto de gracia. Y por eso el Señor Jesús lo menciona como nacido de mujer a Juan el Bautista. No fue nacido del Espíritu Santo, porque Juan el Bautista todavía
pertenecía al antiguo pacto, al Antiguo Testamento. Y miremos cómo el Señor lo compara a Juan con alguien de los creyentes del nuevo pacto de gracia. Empero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. El más pequeño de los creyentes bajo el pacto de la gracia es mayor que Juan. ¿En qué sentido? En que ha sido justificado perfectamente por la gracia de Dios. Y Juan era un hombre muy santo, Juan el Bautista. Pero el Señor dice que comparado con la perfección de la gracia del Nuevo Testamento, Juan no llega a alcanzar esa estatura de la perfección de la gracia en Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que Juan fue muy santo, él pertenece al Antiguo Testamento todavía. Y Juan el Bautista aparece en los 4 evangelios. Por eso decimos, en los 4 evangelios todavía no ha entrado la validez del Nuevo Testamento. Así que este es un ejemplo de la gran importancia de entender el contexto dentro de la Biblia. Ahora vamos a Hechos capítulo 1, verso 4. Y juntándolos, el Señor Jesús, cuando ya había resucitado, antes de ascender al cielo, les dice el Señor, y juntándolos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, mas que esperasen la promesa del Padre que oísteis, dice de mí. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. La promesa específica de la venida del Espíritu Santo. No estaba presente el Espíritu Santo en el mundo. Y no vino el Espíritu Santo hasta que Jesús fue al cielo. El Señor les instruye con claridad que ellos esperen, que esperen la promesa del Padre, o sea, acerca del bautismo del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y pasaron exactamente 10 días. El Señor ascendió al cielo y transcurrieron 10 días más. Ellos estaban congregados ahí esperando la promesa del Espíritu Santo. Y por esa razón, entonces en el día de Pentecostés, cuando hubo venido cumplidamente el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Milagrosamente comenzaron a hablar en otros idiomas, como señal de Dios, como ya lo hemos visto anteriormente. La lengua era un milagro, y entre muchos milagros, como testimonio divino, como credencial de Dios, de que esto era auténticamente venido de Dios mismo. Y era un testimonio a los judíos, nunca a los gentiles, como ya dijimos. Ahora, el gran problema es no entender el contexto del libro de Hechos, porque muchas veces hay quienes quieren atribuir el suceso de Pentecostés, que fue una sola vez y para siempre, no se puede repetir. Y está registrado en el libro de Hechos. La primera pregunta que uno tiene que hacerse al estudiar cualquier libro de la Biblia es: ¿cuál es el contexto de este libro? ¿Cuál es el tema de este libro? Siempre usted, lo primero que tiene que hacerse esa pregunta es: está estudiando, por ejemplo, usted Primera de Corintios. Primera pregunta al estudiar Primera de Corintios: ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el contexto de Primera de Corintios? Usted está estudiando el libro de Ezequiel. Primera pregunta: ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el tema del libro de Ezequiel? Entonces, cuando estudiamos el libro de Hechos, donde está el suceso de Pentecostés, siempre, bueno, casi siempre, se pasa por alto esta pregunta: ¿cuál es el contexto del libro de Hechos? Y encontramos que Hechos es un libro histórico. El tema de Hechos es la historia del nacimiento de la iglesia. Eso significa que, siendo Hechos un libro histórico, no podemos aplicar a la iglesia del día de hoy los sucesos que vinieron una sola vez
en el nacimiento de la iglesia, y en realidad el nacimiento de la iglesia, que tuvo un periodo largo de años enteros, experimentaron muchos problemas porque ellos ni siquiera sabían lo que sería la iglesia. Entonces hubo una transición, una dificultad bastante grande para que ellos entendieran el traspaso del antiguo pacto de la ley al nuevo pacto de la gracia. Y sobre todo el nacimiento de la iglesia del Señor, que ellos ignoraban completamente lo que iba a ser la iglesia. Entonces hubieron muchos problemas en el libro de Hechos. Imagínense que tratemos de trasplantar los problemas del libro de Hechos, los trasplantásemos al día de hoy y dijésemos tenemos que hacer lo mismo como lo que hicieron en el libro de Hechos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. En el primer capítulo de Hechos, no está aquí, pero en Hechos capítulo 1, ellos trataron de nombrar un sucesor para Judas, porque eran 12 los apóstoles y Judas murió. Entonces quisieron reemplazarlo. Y lo que hicieron fue utilizar una forma de sorteo. Utilizaron el sorteo entre dos candidatos para ver cuál de ellos sería el que Dios nombraría. Ahora, ese sorteo era una forma usada en el Antiguo Testamento. Pero otra vez, los problemas, los errores que sucedieron están narrados en el libro de Hechos, no para repetirlos el día de hoy, porque Hechos no es un libro de enseñanza doctrinal. El contexto de Hechos no es la doctrina, sino la historia. Imagínense que diríamos, los problemas que pasaron ahí tenemos que repetirlos el día de hoy. Es absurdo. Está narrando los problemas que hubieron, pero no para practicarlos el día de hoy. Está narrando el suceso de Pentecostés irrepetible, una sola vez en la historia del mundo, el día de la venida del Espíritu Santo, que como vimos antes también, primero para los judíos, con testigos judíos y participantes judíos el día de Pentecostés, y segundo, también para los gentiles, en la casa de Cornelio se repitió Pentecostés con los gentiles, siempre con testigos judíos allí, pero nunca más se repite. Y sabe que no tiene que repetirse, no puede haber otro Pentecostés. No puede haber un Pentecostés en la vida de usted, querido amigo. ¿Por qué? Porque ese Pentecostés, ese bautismo del Espíritu Santo, ya se produjo en el momento en que usted aceptó a Cristo como su Salvador por medio de la fe. Cuando usted se convirtió al Señor, cuando usted aceptó a Cristo, se produjo en usted el nuevo nacimiento. Además, simultáneamente, se produjo en usted el bautismo del Espíritu Santo. Digamos, entre comillas, hubo un Pentecostés en la vida de usted, pero no puede haber aquello que algunos quieren enseñar a la iglesia. Te hace falta a ti, querido hermano, que tú seas bautizado con el Espíritu Santo, igual como pasó en el día de Pentecostés. Además, como evidencia de tu bautismo del Espíritu Santo, tienes que hablar en lenguas, porque en el día de Pentecostés ellos hablaron en lenguas. Completamente falso. Ya lo hemos visto esa falsedad anteriormente. Hechos es un libro histórico. ¿Cuál es el contexto de este libro? Hechos es histórico. Hechos no es doctrinal, no es para enseñar doctrina. Hay otros libros doctrinales. Por ejemplo, Romanos nos habla profundamente de la doctrina de la salvación por medio de la fe. Hechos es un libro claramente cuyo contexto es la doctrina. Hechos es histórico. No podemos aplicarlo a practicarlo hoy, porque solo es un registro de la historia de la iglesia. Esa es la gran importancia que tiene el contexto. Pasemos al número 3, el tercer punto que tenemos en este momento, ¿no? La Biblia está escrita a 3 grupos de personas. En primer lugar, a los judíos, a Israel. En segundo lugar, a los gentiles, que somos nosotros. Y en tercer lugar, a la iglesia del Señor. En toda la Biblia usted va a encontrar solamente estos 3 grupos de personas y el destinatario siempre es diferente. Por ejemplo, en todo el Antiguo Testamento,
Todos los libros del Antiguo Testamento están hablando de la nación de Israel. Hay un solo libro, un libro pequeño profético que se dirige a los gentiles, pero todo lo demás en el Antiguo Testamento siempre está hablando de la nación de Israel, de los judíos. La iglesia, nosotros no aparecemos para nada en el Antiguo Testamento. Recién aparece la iglesia en el Nuevo Testamento. Y los gentiles también. Así que cada vez que usted estudia la Biblia, siempre tiene que preguntarse, ¿a quién está dirigido este pasaje bíblico o este libro? ¿A los judíos o a los gentiles o a la iglesia del Señor? En 1 Corintios 10:31 dice así justamente, si pues coméis o si bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo a gloria de Dios. Sed sin ofensa a judíos y a griegos y a la iglesia de Dios. Bueno, en ese tiempo esta palabra griegos la usaban genéricamente para los que no eran judíos. Es como un sinónimo de gentiles, los griegos, los que no pertenecen al pueblo de Dios. Aquí están los tres grupos, judíos, gentiles, o sea, griegos, y la iglesia de Dios. Vayamos a un ejemplo bastante importante en el libro de Hebreos, capítulo 6, porque este pasaje que vamos a leer ha sido atribuido como si se refiriera a que la salvación se va a perder. Ya lo vimos antes también, es imposible perder la salvación. No se puede perder la salvación. La vida eterna, es imposible de perderla una vez que uno ha recibido y ha pasado a ser hijo de Dios. Eso no puede cambiar, es eterno. Pero según algunos dicen, bueno, según muchas personas o muchos maestros de la Biblia, enseñan que este pasaje de Hebreos 6 es una referencia a perder la salvación. Primera pregunta, ¿cuál es el contexto del libro de Hebreos? Estamos en Hebreos 6. ¿Cuál es el contexto de Hebreos? ¿Cuál es el tema de Hebreos? Y la respuesta es muy sencilla. Precisamente el mismo título lo dice, los hebreos, porque hebreos son los de Israel, los judíos, ¿no? Es lo mismo. Los hebreos, los israelitas, los judíos, es lo mismo. Entonces, empezando con el título, ahí tenemos ya una luz roja. Cuidado, este libro se refiere solamente al pueblo de Israel, a los hebreos. Y ahí está la clave, porque ¿cuántas veces han atribuido interpretaciones equivocadas en este pasaje y en otros, sin tomar en cuenta que el libro no es para otras personas, ni para los gentiles, ni para la iglesia, sino para los creyentes que son de la nación de Israel, para los hebreos? Leamos entonces. Porque es imposible que los que una vez recibieron la luz y que gustaron el don celestial y que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y que asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero y han caído en apostasía, ser renovados, o sea, es imposible ser renovados de nuevo por arrepentimiento, crucificando otra vez para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que embebe la lluvia, que muchas veces viene sobre ella, y que engendra hierba oportuna a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Mas la que produce espinas y abrojos, la tierra que bebiendo mucho la lluvia, en lugar de producir fruto y alimento, produce espinas y abrojos, esa tierra es reprobada y cercana de maldición, y cuyo fin es ser quemada. Entonces, como digo, muchos maestros de la Biblia atribuyen este pasaje como si se refiriese a perder la salvación. Retrocedamos nuevamente, ¿no? Porque dice, porque es imposible aquellos que recibieron la luz, que gustaron el don celestial y luego apostataron, o sea, retrocedieron de estar con el Señor. Es imposible que ellos sean renovados otra vez para arrepentimiento. Ahora, la clave para entender esto es, una vez más, la importancia tan grande que tiene el contexto.
¿Cuál es el contexto de Hebreos? La nación de Israel. Entonces, a quienes está refiriéndose este pasaje no es a los creyentes de la iglesia, a un creyente gentil. Está refiriéndose a los creyentes, sí, pero al pueblo de Israel. Y en realidad está hablando de la historia completa del pueblo de Israel. Recuerde, el libro está dirigido a toda la nación de Israel. Y de ellos está hablando, porque el pueblo de Israel recibió la palabra de Dios en la antigüedad, desde siglos atrás. Es imposible que los que una vez recibieron la luz y que gustaron el don celestial, ellos desde muchos siglos antes, por ejemplo en la salida de Egipto, pudieron ver los portentos increíbles de Dios, aquellas 10 plagas que dejaron completamente destruido al imperio de aquel tiempo que era Egipto. Vieron con sus ojos durante 40 años en el desierto. Durante el día había una nube que les protegía del calor. Durante la noche había una columna de fuego que les daba calor, porque el desierto es muy frío en la noche. Día y noche recibían el pan del cielo, el maná, durante 40 años. Ellos fueron los que recibieron la luz, que gustaron el don celestial, que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, es decir, el pueblo de Israel. Gustaron la palabra de Dios, las virtudes del siglo venidero, pero cayeron en apostasía. Ellos no obedecieron en realidad a lo que Dios hizo con Israel. Es imposible que pudiesen otra vez ser renovados para arrepentirse de nuevo. Además está hablando de un caso supuesto, que es imposible que uno haya caído y perdido la salvación y luego recuperar la salvación. Justamente está hablando de que eso es imposible. Y aquí habla de una tierra que muchas veces mueve la lluvia, y muchas veces recibe la palabra de Dios, porque el agua, la lluvia, es la palabra de Dios. Israel recibió durante siglos enteros la palabra de Dios. Pero ¿qué produjo Israel? En lugar de dar fruto para Dios, el resultado fue espinas y abrojos. Entonces, esta tierra que no da frutos, sino puros espinos y abrojos, esta tierra es Israel. Ellos, los hebreos, su nación, es una gran amonestación a ellos para creer en Cristo, porque si no, su tierra, su nación es reprobada, cercana de maldición y cuyo fin es ser quemada. Y en realidad esto pasó, porque Israel desde el primer siglo quedó desechada fuera de los planes de Dios. Efectivamente, recibió la maldición por haber rechazado a su Salvador, recibió maldición de Dios. Está hablando de la nación de Israel. No está hablando de un creyente de los gentiles que se apartó del Señor, que no tiene nada que ver. Se dan cuenta de la gran importancia de tener en cuenta el contexto del libro de Hebreos en este caso. Muy bien, estamos llegando al punto número 4. Hay que considerar las diferentes épocas en el plan de Dios. Ahora, la Biblia dice que Dios es el mismo. Él es el mismo. Jesucristo, dice la Biblia, que es lo mismo que Dios. Jesucristo es Dios mismo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él jamás cambia. Él no es como el hombre que cambia en todo tiempo. Dios jamás cambia. Sin embargo, su manera ya prevista, ya diseñada desde antes de la creación del mundo, su manera de tratar con el hombre ha tenido diferentes momentos a través de la historia. Por ejemplo, tenemos la época de la promesa en el tiempo de Abraham. No estaba ni siquiera la ley de Dios, no había el pueblo de Dios todavía, pero estaba la promesa de salvación. Y estaba la promesa de un pueblo de Dios que habría de venir con la descendencia de Abraham. Entonces, en ese tiempo se le llama la época de la promesa. Luego viene recién la época del pueblo de Israel y viene el antiguo pacto, el antiguo testamento, cuando ya estaba presente Israel como nación. Y el antiguo pacto de Dios fue con ellos.
Luego después hemos cambiado ya desde la venida de Cristo a otra época, que es la época de la gracia. Entonces son diferentes épocas que Dios ha tratado con el hombre. Y hay que considerar estas épocas diferentes en el plan de Dios cuando estudiamos la Biblia. Tenemos que preguntarnos, así como nos preguntamos cuál es el contexto de este pasaje, cuál es el tema de este pasaje, tenemos que preguntarnos también en qué época está hablando Dios. Es muy, muy importante en qué época Dios está hablando. Ahora vamos a poner un ejemplo de Ezequiel capítulo 18, que está bajo el tiempo de la ley. Vamos a leer aquí. Y el hombre que fuere justo hiciere juicio y justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni oprimiere a ninguno, al deudor tornare su prenda, no robare robo, diere de su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido. Es decir, la condición de la ley en ese tiempo, ¿no? Que el hombre recibiera salvación por medio del cumplimiento de la ley. Y fíjese todas las cosas que menciona. El hombre que haga esto, el otro, que cumpla esto, que no hiciera esto, que hiciera tal cosa. Todo es bajo la ley. Que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni oprimiere a ninguno, al deudor tomare su prenda, etc. En mis ordenanzas caminare y guardare mis derechos para hacer según verdad. Por lo tanto, ¿no? Este es justo. Por cada cosa que ha cumplido de todos estos mandamientos, por esa razón de su cumplimiento de la ley, este es justo. Este vivirá, dijo el Señor Jehová. Entonces, Ezequiel está en el tiempo de la ley del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. El hombre que cumpla esto y el otro, este hombre será justo, este vivirá, dice el Señor Jehová. Y aquí viene otra vez aquellos que sostienen que se puede perder la salvación, un gran error, porque no se pierde la salvación. Pero aquellos que sostienen ese punto van a decir, ahí está en el libro de Ezequiel, lo siguiente, vamos a leer. Mas si el justo se apartare de su justicia, hiciere maldad, hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Todas las justicias que hizo no vendrán en memoria. Por su rebelión con que rebeló y por su pecado que pecó, por ellos morirá. O sea, está diciendo, está preguntando, si el que es justo, él retrocede del camino de Dios y comienza a pecar y a rebelarse contra Dios, ¿qué pasará con esa persona? Pregunta, y entonces responde, todas las justicias que hizo no vendrán en memoria. Y esta persona, por su pecado que pecó, por ellos morirá. Es decir, ahí están los que defienden las pérdidas de salvación y dicen, ya ve, dice la Biblia lo dice, que aquella persona que ya ha sido considerada justa y se vuelve al pecado, entonces ¿qué va a pasar? Morirá, perderá la justicia que tenía, morirá, perderá su salvación, supuestamente. Pero eso no es cierto. Tengamos cuidado para entenderlo. En primer lugar, está hablando de una persona que, según el pacto antiguo, el pacto de la ley, la persona que guarde todos los mandamientos de Dios, iba a llegar a ser salvo por el cumplimiento de la ley. Y cumpliendo esa condición de guardar la ley, la pregunta que viene es esta. Si el justo se apartare de su justicia, fíjese, de su justicia, es decir, de su cumplimiento de la ley. Pero cuando vamos a entender en el Nuevo Testamento que es imposible que nadie guarde la ley perfectamente, lo que está diciendo Ezequiel es que si una persona llega a cumplir perfectamente la ley, y entonces de esa manera, por guardar la ley, es considerado justo, ya llegó a ser salvo.
Pero si esa persona se aparta del cumplimiento de la ley, entonces de nada le sirve haber cumplido la ley anteriormente. Está poniéndose bajo el antiguo pacto de la ley. Y la condición del pacto de la ley fue dada. El que guarde la ley de Dios, de esa manera vivirá, tendrá salvación. Pero el problema es esto, que nadie, ni el mismo Ezequiel que escribió este libro, ni él, ni nadie, ni Moisés, ni Abraham, ninguna persona en este mundo ha podido jamás cumplir la condición del pacto de la ley. Nadie pudo guardar la ley de Dios. Por eso fue necesario un nuevo pacto, el Nuevo Testamento, el nuevo pacto de la gracia, ya no por guardar la ley, sino por la fe en Cristo Jesús únicamente, gratuitamente, por la fe en su sangre. Entonces, lo que quiere decir este pasaje es que se ha colocado bajo la condición del antiguo pacto. Supuestamente, este hombre guardó la ley. No pudo nadie guardar la ley, pero el pasaje está hablando supuestamente de alguien que fue considerado salvo por haber guardado la ley. Y eso nunca fue posible, ni en el Antiguo Testamento, ni el día de hoy. Entonces, mire cuán importante es entender la época de la que está hablando. El profeta está hablando bajo el pacto de la ley. Y eso es la clave para discernir qué es lo que significa. Es un caso imaginario de alguien que guardó la ley, imaginariamente, porque nadie lo pudo hacer, como la misma Biblia lo explica más adelante. Pasamos al punto número 5 en nuestro estudio de hoy. La Biblia tiene 3 aplicaciones: aplicación histórica, aplicación doctrinal y aplicación personal. Una de ellas, la primera, es la aplicación de aquel momento. En ese momento, lo que fue escrito en aquel momento, esa es la aplicación histórica. La segunda es una aplicación doctrinal, muy importante también. Y la tercera es a nivel personal, para mi propia vida, ¿no? Para mi propia vida. Y fíjese, la aplicación histórica es lo de aquel tiempo en que fue escrito. La segunda es doctrinal, sumamente importante también. Una enseñanza doctrinal en general, pero la tercera es para mi propia vida, para mí mismo, para mi vida personal, es la tercera aplicación. Y vamos a este ejemplo de Génesis capítulo 4, en el acontecimiento de Caín y de Abel, que fueron los primeros 2 hijos que tuvieron Adán y Eva, Caín y Abel. Leamos allí. Y aconteció al cabo de días que Caín trajo del fruto de la tierra un presente a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de sus grosuras. Y miró Jehová a Abel y a su presente. Ahora, si comparamos este pasaje con Hebreos capítulo 11, en Hebreos capítulo 11 nos dice la Biblia que Abel trajo un sacrificio para Dios. Allí lo dice, que las ovejas que trajo Abel fueron de sacrificio para Dios. De manera que Caín trajo de los mejores frutos de la tierra, lo que él había cultivado de su propio esfuerzo. En cambio, Abel trajo para Dios un sacrificio de sangre de sus ovejas. Y miró Jehová a Abel y a su presente. O sea, le agradó a Dios tanto la persona de Abel como también su ofrenda de sacrificio. En cambio, Caín no fue del agrado de Dios, porque ni Caín mismo ni su ofrenda no fueron del agrado de Dios. Leemos el versículo. Y a Caín y a su presente no miró. Dios rechazó el sacrificio de Caín y también la persona de Caín. Como resultado, ¿qué pasó? Y ensañóse Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y después de esto, Caín se convierte en el primer asesino. Caín va y lo lleva al campo, va con su hermano Abel, y Caín lo mata, lo asesina a su hermano Abel.
La enseñanza histórica es la del momento en que sucedió la primera generación, los primeros hijos de Adán y Eva. Y esa es la enseñanza, exactamente lo que pasó históricamente entre Caín y Abel. La segunda aplicación es doctrinal. Y aquí tenemos algo muy importante, porque lo que pasó entre Caín y Abel se aplica doctrinalmente a todos los siglos que vienen más adelante después de Génesis, hasta el día de hoy. Y en realidad cada cosa que está registrada en Génesis tiene su aplicación doctrinal para el día de hoy, porque Génesis es el libro de los orígenes, es el libro de los inicios. Ahí está explicado el origen de todas las cosas que suceden el día de hoy mismo. De ahí provienen, de Génesis, ahí está el origen. Encontraremos una enseñanza doctrinal muy importante. ¿Por qué razón? Diremos esto, se piensa y se registra históricamente en el mundo hasta el día de hoy, no solamente cientos, sino miles de religiones en el mundo entero. Por ejemplo, en India tienen miles, si no me equivoco, son miles, más, no solamente cientos, miles de religiones en esos lugares. Así, en el mundo entero hay tantísimas religiones diferentes. Pero queremos decir una cosa, todas esas religiones innumerables pertenecen a una sola religión, la religión de Caín. La religión de Caín, manifestada en cientos de miles de religiones, pero es una sola. Todas estas falsas religiones innumerables pertenecen a lo que hizo Caín. Y la otra manera de llegar a Dios es lo que hizo Abel. Abel vino por el sacrificio de sangre. Y Dios lo miró con agrado a Abel y también a su ofrenda. Sacrificio de sangre, un cordero inocente sacrificado, que claro es simbólico del Señor Jesucristo. Ese es el camino de Dios, el único camino posible para llegar a Dios, por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y eso no es una religión, porque todas las demás religiones, todos los demás intentos, todos, sin ninguna excepción, pertenecen al camino de Caín. ¿Qué es lo que había hecho Caín? Caín trajo del fruto de la tierra un presente a Jehová, es decir, quiso venir a Dios a su propia manera. Y él trajo de lo que él había cultivado con mucho esfuerzo. Caín desechó la forma de Dios, el camino de la sangre. Caín lo desechó. Y Caín representa todas las religiones del mundo queriendo llegar a Dios por medio de los méritos humanos, por medio del cumplimiento de las buenas obras ante Dios. Todas las religiones de este mundo tienen una característica común. Pretenden agradar a Dios con su propia bondad, con la bondad humana, por el cumplimiento de la ley de Dios y de las buenas obras. Esa es su característica común. Por eso todas las religiones pertenecen al camino de Caín. Pero Dios no miró con agrado ese intento de Caín. Desechando la sangre, que era el camino de llegar a Dios, le presentó a Dios su propio esfuerzo. Así que esa es la aplicación doctrinal de este pasaje. Y la aplicación personal es a mi propia vida, claro. ¿Qué hay entre mí y el Señor? ¿Cómo es el camino de llegar a Dios? Si la sangre de Cristo ya fue aplicada a mi vida personal. Entonces, 3 aplicaciones, ¿no? Histórica, doctrinal y personal para mi propia vida. Pasamos al punto número 6, nos acercamos al final siempre con 7 puntos que tenemos. Punto número 6, las cosas invisibles de Dios son entendidas por medio de su creación. Este es un punto importantísimo dentro de la Biblia,
Dios ha puesto en la creación infinidad de cuadros acerca de las cosas divinas, porque las cosas de Dios son espirituales y son invisibles, pero el hombre siempre mira lo que está delante de sus ojos, como siempre dice aún el dicho popular, todo entra por los ojos, pero Dios no mira las cosas de esa manera. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, Dios no mira de esa manera, Dios mira al corazón. Pero entonces el hombre entiende por las cosas materiales, por las cosas que el hombre ve, así lo entiende. Pero las cosas de Dios no son materiales, son espirituales. Y no se ven tampoco, son invisibles porque pertenecen a Dios. Entonces lo que Dios ha hecho es poner en medio de su creación infinidad de cosas para ilustrarnos lo que es divino, lo que pertenece a Él. Por ejemplo, un buen ejemplo es esto del agua en cuanto a la naturaleza de Dios. Porque Dios es uno solo, pero se manifiesta en tres personas diferentes. Dios el Padre, Dios el Hijo, Jesucristo, y Dios el Espíritu Santo. Tres personas distintas, pero es un solo Dios. Ahora, no me pregunte a mí cuál es la explicación de esto, porque no hay explicación. Es un asunto que pertenece a Dios mismo y explicación humana no existe, pero es un solo Dios manifestado en tres personas. Ahora, el agua es una buena ilustración de la Trinidad, porque el agua tiene tres estados diferentes. Debajo de 0 grados centígrados se vuelve hielo, es sólido. Por encima de 0 grados es líquido. Y también cuando se evapora el agua es gaseoso. Ahora la pregunta es, ¿son tres aguas diferentes? ¿Son tres aguas? No, es una sola agua. Pero se manifiesta en tres formas distintas: sólido, líquido y gaseoso. Pero las tres son una sola agua. Esto nos ilustra lo que es la Trinidad. Y hay innumerables ejemplos acerca de esto, cómo Dios ha puesto en su creación un cuadro de las cosas divinas que son invisibles. Vamos a ver el ejemplo tan grandemente importante del matrimonio. Quisiera decirle esto, querido amigo, querido hermano. En este mundo, cada vez, desde miles de años atrás, cada vez que una pareja viene delante de sus amigos, delante de la sociedad, viene a realizar una boda, un casamiento. Bueno, siempre la novia se presenta muy hermosa, ¿no? Resplandeciente, y todos miran a la novia. Y el novio está muy elegante también, pero cada vez que ha habido una boda, un casamiento en este mundo, en cada cultura, siempre el novio es una representación viviente del Señor Jesucristo. Y ella, la novia tan hermosa, es una representación viviente de la iglesia del Señor. Es como un teatro. Cada vez que se casan, Él es Cristo, ella es la iglesia, uniéndose para siempre. Y eso el hombre no lo entiende, porque el mundo no hace caso de la Biblia. Los psicólogos, los sociólogos jamás entienden lo que dice Dios, porque nunca creen en su palabra, ni siquiera escudriñan su palabra para entender. Pero esa es la naturaleza del matrimonio. El matrimonio es un cuadro viviente de la unión entre Jesús y su iglesia. Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 5. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y Él es el salvador del cuerpo, porque la mujer es el cuerpo. El marido es la cabeza, la mujer es el cuerpo. Y como dice también la Biblia, cuando una pareja se casa, dejaron de ser dos. Ya no son más dos personas, son uno solo. Ahora, al ser uno solo a partir del matrimonio, al ser uno solo,
En esa unidad, el varón, el marido es la cabeza y la mujer es el cuerpo. Son uno solo. El hombre la cabeza, la mujer el cuerpo. Igual como Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora, esto hecho de la unión entre Cristo y su iglesia es algo invisible, es algo espiritual. Pero nosotros sí podemos ver el matrimonio y podemos entender fácilmente qué es el matrimonio. Pero Dios le da una explicación espiritual también al matrimonio. El marido es la cabeza y la mujer es el cuerpo. Seguimos leyendo. Así también los maridos, así han también los maridos de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo ama. Dice aquí que el esposo tiene que amarle a ella porque ella es el cuerpo del esposo. El varón es la cabeza, el marido es la cabeza y la esposa es el cuerpo del marido. Y ya no son más dos, son uno solo. Y cuando uno ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque mi esposa es mi propio cuerpo. Eso es la naturaleza del matrimonio. Porque ninguno aborreció jamás su propia carne, su propio cuerpo. Antes la sustenta y regala, como también el Señor a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, es decir, del Señor Jesús. Y aquí hay algo completamente asombroso. El matrimonio nos está ilustrando lo que es la unión entre Cristo y la iglesia. Ahora, la iglesia somos nosotros, los creyentes. En el cielo está en este momento el Señor Jesús sentado a la diestra de Dios el Padre. Pero Él no está completo, porque Él es solamente la cabeza. La otra parte del Señor Jesús somos nosotros, los creyentes. Somos miembros de su cuerpo, del cuerpo de Jesús, del Señor Jesús, de su carne y de sus huesos. Nosotros somos la carne y los huesos del Señor Jesucristo. Y Él es nuestra cabeza. Él está incompleto sin nosotros, porque le falta su cuerpo. Nosotros estamos incompletos sin Él, porque Él es nuestra cabeza. Y cuando un matrimonio, cuando una pareja llegan a casarse, dejan de ser dos, llegan a ser uno solo. La iglesia con Cristo ya no son dos personas separadas. Somos uno solo con el Señor Jesús. Usted, si es parte de la iglesia, si usted es un creyente en Cristo, usted, cualquier persona de la iglesia del Señor en este mundo, todos somos uno solo con el Señor Jesús. El cuerpo suyo somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Eso es algo asombrosamente maravilloso. Pero ¿cómo lo entendemos? A través del matrimonio. Por eso este principio dice que Dios ha puesto ilustraciones para que el hombre entienda lo que es Dios. Las ha puesto dentro de su creación. Entramos al último punto, el número 7. El Espíritu Santo nos da la interpretación verdadera, que hallamos comparando la Biblia con la misma Biblia. No necesitamos inventar interpretaciones personales nuestras, porque la Biblia tiene su propia interpretación. Y aquí tenemos otros ejemplos de la interpretación que le da el mismo Espíritu Santo dentro de la misma palabra de Dios. La levadura tiene el significado de la maldad a través de toda la Biblia. La paloma es el Espíritu Santo. El olivo es Israel. Los bueyes son los obreros del Señor. La luna es la iglesia. El sol es el Señor Jesús. Iremos más adelante examinando cada uno de estos ejemplos. Querido amigo, querido hermano, me siento muy gozoso de haber estado con usted estudiando la Biblia en esta mañana. Le invitamos para la próxima vez. Que el Señor le bendiga grandemente.